Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de mensajes. Mensajes ocultos. Los mensajes siempre se han ocultado en logos, anagramas, iconos y se han plasmado sobre todo tipo de superficies. Papel, madera y, cómo no, la piedra. Y es de esta de la que vamos a hablar. Concretamente, la piedra de esta catedral. Para aquellos que no lo conozcáis, os diré que esta es la catedral de St. John de Dewine. Está situada en Nueva York, en Estados Unidos. San Juan el Divino. Dicen que será una de las más grandes del mundo. Suponemos que cuando acabe su construcción, cuya construcción empezó a finales del siglo XIX y se ha mantenido durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, todo el tiempo que llevamos de él mismo. Para su construcción se utilizaron recursos económicos de masones, de importantes grupos masones, y por supuesto también de J. P. Morgan. Aquí vemos un magazine, Masonic World, donde hablan de la financiación de la Catedral de St. John de Dewine. Y es curioso que los masones financien este tipo de obras. Pero vamos a hablar de la catedral en sí. Podríamos hablar de muchas cosas. Esta catedral está llena de símbolos. Podríamos referirnos a ella y dedicar horas y horas, pero vamos a centrarnos en una misteriosa parte. Este es el pórtico central. En el pórtico central, a la parte izquierda, podemos ver a una serie de evangelistas. No, concretamente a una serie de apóstoles. 6 de ellos. Los otros 6 estarían situados al otro lado. Pero debajo de estas columnas que representan los discípulos, podemos ver unos capiteles, unos misteriosos capiteles que almacenan una extraña información, de la que vamos a hablar aquí. Veréis, uno de los capiteles representa esto. Seguro que os suena, ¿verdad? No es ni más ni menos que las Torres Gemelas y una serie de edificios de Manhattan. Y esto seguro que os suena también. Algunos podrían pensar que cuando se esculpió este capitel ya se había producido el ataque de las Torres Gemelas. Lo cierto es que este capitel se esculpió 4 años antes del ataque de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del año 2001. Podemos ver claramente en él las Torres Gemelas y una serie de edificios similares a los que hay concretamente en Manhattan. En esta parte aparece como una especie de olas, unas olas o tal vez unas fumarolas. No sabemos exactamente qué es. Lo cierto es que ahí está. Como vemos en el World Trade Center también hubo esta especie de fumarola. Es como que alguien hubiera sabido algo y lo hubiera plasmado en la roca. Pero este es otro capitel, otro de los capiteles que marqué al principio. En él podemos ver a los 4 jinetes del Apocalipsis. Se ven claramente, o se pueden reconocer. Es una cita del libro de las Revelaciones, del Apocalipsis. En otro de los capiteles podemos ver una extraña representación, muy curiosa. Aquí aparece el puente de Brooklyn, resquebrajado, por el cual una serie de edificios caen al río. En la parte inferior, una especie de personajes bohemios algunos y otros extraños personajes semiescondidos en una especie de mensajes que no se pueden ver claramente la actitud que tienen. Mujeres descocadas y hombres arreglados, cerca de un edificio que no es otro más que Wall Street. El edificio de entrada a Wall Street, la Bolsa de Nueva York. Y por debajo de la Bolsa de Nueva York, como en el inframundo, podemos ver a extraños seres, serpientes, cangrejos, seres parece que provienen del inframundo, de una parte más allá de este mundo, como se puede observar. Y debajo de ellos
como una especie de personajes que han acabado, podríamos decir, en el infierno. No lo sé. Lo cierto es que el capitel está aquí. Pero vamos a continuar con el análisis de esos capiteles. Aquí vemos una extraña representación. Para aquellos que lo vean por primera vez podrían pensar que es el Atomium de Bélgica. Pero no, no es el Atomium. Es el Sefirot. El Sefirot proviene del antiguo conocimiento de la Cábala judía, de la Cábala hebrea, como podéis ver aquí, exactamente aquí. Es lo mismo. Alguien ha querido dejar este mensaje escondido en este pilar. En la parte inferior no vemos claramente las representaciones que aparecen. Tal vez habría que acercarse a Nueva York y conseguir una instantánea más precisa. Pero, desde luego, el Sefirot está ahí. Y el Sefirot proviene del conocimiento místico de la Cábala, o el árbol de la vida, que aquí podéis ver más claramente. Vamos a continuar con estos análisis. Nos parecen interesantes. Veréis, aquí tenemos uno de los más misteriosos capiteles. En él parece que un extraño personaje nace de una planta, como podéis ver aquí. Una misteriosa flor está dando a luz a un misterioso personaje. Aquí podemos ver una figura similar a la de un carnero y una especie de flamas y llamas que parecen surgir debajo de él. ¿Quién puede ser este personaje? ¿Tal vez el anticristo? Lo cierto es que a un lado y a otro aparecen dos personajes embalsamados, muertos, y sobre ellos una especie de símbolos que no llegamos a reconocerles. Pero aquí está, el nacimiento de algo, de alguien. En la parte inferior podemos observar una especie de espiral, una serpiente, tal vez a la que hacen referencia en los protocolos de los sabios de Sion. Algunos dicen que los protocolos son falsos. Lo cierto es que se han ajustado milimétricamente a la historia de la humanidad desde que se escribieron. Y en la parte inferior vemos a un hombre, una especie de cambio. Por si no lo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, la G masónica no representa a la palabra God, de Dios. No. La G hace una referencia a la espiral, el ciclo de la vida. Y aquí aparece el ciclo del hombre, la hora del hombre que podemos ver al comienzo del mismo. Un extraño personaje, rodeado de un misterioso mensaje. Tal vez alguno de vosotros pueda analizarlo o quiera analizar este tipo de cuestiones más a fondo. Pero ¿qué podemos encontrar en la catedral? En la parte más alta de la catedral. Pues, ¿cómo no? Nuestra siempre presente pirámide, que podéis ver aquí claramente. La pirámide. ¿Y qué hace una pirámide en la parte más alta de la catedral? Una pirámide culminada por un mensaje solar. Vemos claramente otro mensaje masónico en ella. La catedral está llena de mensajes. Podríamos hablar de ella durante horas y horas. Hay muchas cosas interesantes, desde los rosetones que aquí aparecen o incluso en las puertas de madera, tanto la de un lado, la de la izquierda, como la de la derecha. En general, todo el simbolismo que rodea a esta obra parece que quiere decirnos algo. Incluso alguno de ellos, alguno de esos mensajes, son tal vez algún tipo de revelación, algo que nos cuenta sin contar. Bien,
Y dicho lo cual, sin más y esperando que os haya gustado, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.